Voy a poner mi cronómetro para... Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, el Perú es un país minero, milenariamente minero. Y dentro de los minerales que se producen en el Perú está el oro. El oro se produce en la costa, se produce en la sierra y se produce en la selva. La onza de oro hoy vale $2.400 en un país donde hay niños que se mueren de hambre, donde hay personas que tienen que meter el ganado a sus casas para no congelarse en el invierno. De modo tal que hay un enorme incentivo por producir oro para estar vinculado a la minería aurífera. Por otro lado, el sistema normativo en el Perú es muy complejo. Ser un minero formal en el Perú es muy difícil. ¿Esto qué ha generado? Que hay una enorme cantidad de personas, más de 500.000 de familias, que viven dedicadas a la minería informal, ¿no? Y estando ya en la minería informal, el paso a la ilegalidad pues es muy corto, porque por ejemplo, un minero informal no puede conseguir explosivos. Los explosivos los compran en el mercado negro. En vez de pagar $100 la caja de explosivos, paga $700 la caja de explosivos. Un minero informal no puede procesar su mineral en una planta autorizada, controlada, fiscalizada, para asegurarse que cumpla con los parámetros medioambientales. Los mineros informales procesan en plantas clandestinas, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación. Entonces, el problema de la informalidad ha ido derivando y después tenemos lo que se llama la economía, la minería ilegal. Y la economía ilegal después ha decaído a lo que es la economía minera criminal. Por ejemplo, hay dos casos emblemáticos de minería ilegal criminal, ¿no? El más representativo yo diría que es el caso de una provincia en el norte del Perú que se llama Patás. Es una zona muy rica, hay una serie de empresas mineras y ahí sencillamente lo que hay son robos, hay bandas armadas con armamento de largo alcance que invaden las labores mineras, se apertrechan ahí y se pueden quedar 1 mes, 2 meses robándose el mineral. Para esto asesinan a los guardias de seguridad de las minas, derrumban las torres de alta tensión utilizando explosivos como en la época de Sendero Luminoso en el Perú. Y en los últimos 3 años de la provincia de Patás han salido 24.000 volquetes con mineral robado. Eso por el valor de $2.400 millones de oro. Ahora, este oro es un montón de mineral, es un montón de oro. Y claro, hay plantas informales pequeñas, pero el grueso de esto se va a plantas conocidas que están en la costa del Perú y se sabe quiénes son. El tema con el oro, la cocaína, por ejemplo, es cocaína cuando la producen, cuando llega a Estados Unidos sigue siendo cocaína, pero con el oro es difícil porque es muy fácil blanquear el origen del oro. Entonces, una vez que el oro robado se inserta en el círculo de una planta formal, que con una serie de artilugios legales como el reinfo, en fin, se han posibilitado el Perú, es muy difícil rastrear el origen del oro y está lavado. Ya cuando sale, es muy difícil detectar, este oro es legal, este oro es ilegal. Y esto ha generado una enorme violencia en la provincia de Patás, la proliferación de bandas criminales cada vez más violentas y agresivas. Bueno, y el otro caso emblemático, ya para que no me gane el tiempo, es lo que ocurre en la selva, ¿no? La minería ilegal aluvial, ¿no? En la zona de Madre de Dios sobre todo, ¿no? Ahí son extensiones enormes, 50.000 hectáreas, donde la gente, bueno, ve en la minería, en lavar oro, la fuente de sostén para sus familias. Entonces, a falta de actividades alternativas, es muy difícil pues competir con $2.400 la onza, ¿no? Entonces, claro, hay actividades de interdicción, vuelan los equipos que se usan para la minería ilegal, pero a la semana están todos repuestos, porque los márgenes son brutales. Ahora, los que operan directamente les pagan una miseria. Acá el gran negocio lo tiene el que lo financia, el que les da el combustible, el que le compra las plantas y el que comercializa. Se calcula que el último año ha salido oro
producido legalmente en el Perú por Bolivia por el valor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo, esto es una emergencia que requiere un esfuerzo muy serio y parte de la solución pasa por estas economías escondidas, hacerlas emerger, dar un camino viable para la minería informal y sacar del negocio a las mafias que controlan el procesamiento y la distribución del oro. Muchas gracias.